para Maduro parece estar en la oposición. ¿A qué nos referimos? Una grieta en el antichavismo que parece ser lo que podría garantizarle la perdurabilidad. ¿De qué se trata? Mirá. Una pelea interna entre los opositores a Nicolás Maduro es el último episodio de la eterna crisis venezolana, y quizá la mejor noticia para el chavismo. En la oposición hay una discusión cada vez más áspera. ¿Hay que participar o no en las elecciones legislativas convocadas por el gobierno? El dilema es si conviene luchar contra Maduro en las urnas para no cederle la iniciativa política, o si es mejor continuar con la estrategia de abstención sin concesiones contra su gobierno. La grieta antichavista estalló porque el ex líder opositor Enrique Capriles anunció que su sector va a presentarse a las elecciones legislativas anunciadas para diciembre. Con Maduro en la presidencia, Capriles sufrió como pocos la hostilidad del gobierno y de un poder judicial adicto que llevó a inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. Quedó marginado de la escena política y terminó de desdibujarse el año pasado, cuando el joven dirigente Juan Guaidó emergió como nuevo líder del antichavismo. En 2019, el Parlamento de mayoría antichavista declaró que Maduro estaba usurpando la presidencia después de una reelección plagada de irregularidades y denunciada como ilegal por la comunidad internacional. Guaidó, jefe del Parlamento, juró entonces como presidente encargado de Venezuela y fue reconocido por casi 60 países. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela! Desde entonces, Venezuela vive una realidad política insólita. El antichavismo no reconoce a Maduro como presidente, aunque en los hechos sigue gobernando. Guaidó lidera una oposición radical que apuesta a desconocer al gobierno y a presionarlo con el apoyo externo de Estados Unidos para intentar sacarlo del poder. Hasta ahora su estrategia no dio resultado. En este contexto acaba de reaparecer Capriles. Somos gobierno en Internet. Quien dice que abstenerse en las elecciones convocadas por el chavismo es una opción políticamente inútil. Según Capriles, si el gobierno abre una mínima ventana a la participación, hay que tirarse adentro de cabeza para coparle la cancha y no quedarse con un papel de reparto ante los venezolanos. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho, para que usted tire la toalla. Del otro lado, el sector de Guaidó acusa a Capriles de negociar por debajo de la mesa con Maduro. Esas sospechas crecieron porque su decisión de participar en las elecciones llegó justo después de que el gobierno sacara de la cárcel a más de 100 presos políticos cercanos a Capriles. Para Guaidó, ir a las urnas implica reconocer la autoridad de Maduro y dinamitar una estrategia de desgaste contra el gobierno que ya lleva casi 2 años. Capriles busca arrancarle 2 condiciones fundamentales a Maduro: que haya observadores internacionales supervisando las elecciones y que la votación se postergue hasta marzo por la pandemia, lo que le daría más tiempo para intentar lograr la unidad opositora en las listas. Todos los analistas coinciden en que llegar divididos a las urnas podría resultar desastroso para el antichavismo. Mientras tanto, Maduro sigue en el poder y se beneficia de las internas entre sus rivales. Según las encuestas, los venezolanos están hartos de la clase política en general y confían cada vez menos en el poder del voto. Desde hace tiempo, su mayor preocupación es el acceso cada vez más difícil a bienes básicos para vivir dignamente. Por eso, tantos deciden abandonar el país. Según la ONU, más de 5 millones de venezolanos emigraron en los últimos 5 años escapando de la crisis. Cuando se trata de poder, no es extraño que a la oposición no la una el amor, pero en Venezuela, al antichavismo no lo une ni siquiera el espanto. En la política muchas veces se dice que gana el que gobierna y el que pierde también gobierna. Y eso tiene que ver con Venezuela. Y pocos hacen hincapié en cómo la oposición ha jugado y cómo la oposición también es importante para explicar por qué Maduro sigue en el poder. Y también en esa estrategia se va a jugar las elecciones y qué opina la comunidad o cómo juega la comunidad internacional. Para hablar de todo esto está aquí María Constanza Costa. ¿Qué tal, Hola, Costi? Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la decisión de Capriles de presentarse a elecciones para muchos puede abrir una vía pacífica y democrática, ¿no? Claro. Algo, Javi, acordate que se pedía en todas las mesas de negociaciones donde participaron el oficialismo y la oposición, como la mesa de República Dominicana, la mesa de Barbados, la última mesa en Noruega, donde también mediaban figuras internacionales importantes, como por ejemplo el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Lo cierto es que Capriles con esta maniobra parece alejarse de la línea más radical, de la línea más radicalizada, donde se apostaba que, por ejemplo, una parte del ejército se rebelara contra Maduro y de esa manera caiga el gobierno. Eso parece haber dejado a un costado, da lugar a una vía democrática. Él pidió
como condición que la supervisión internacional de estas elecciones sea de principio a fin. Esto quiere decir no solo el día que se cuentan los votos, sino también cuándo se prepara la elección. Hay muchas sospechas sobre el Tribunal Electoral y su relación con el oficialismo. Bueno, pero lo cierto es que esto abre un panorama diferente a lo que se venía viendo. Claro, bueno, hablábamos recién de Capriles, pero también el otro gran candidato es Guaidó, ese que se denomina presidente encargado y que quiere hacer valer sus relaciones internacionales. Fíjate lo que decía esta semana sobre su relación con Estados Unidos. Mira, yo tengo que agradecer profundamente a la administración del presidente Trump. Creo que ha sido muy claro en su respaldo al proceso de la causa venezolana, que no es a Juan Guaidó, por cierto, que es a la causa venezolana, que es a la libertad, que es al atentado que hace Maduro en contra de la seguridad y la estabilidad del hemisferio. Ahí veíamos cómo en Venezuela se juegan muchas cosas, no solamente la situación nacional, sino internacional. Todos los ojos están puestos ahí, ¿o no, Costi? Sí, Javi, bueno, lo veíamos recién en las palabras de Guaidó. El secretario de Estado, Mike Pompeo, obviamente que dijo que Maduro tiene una puerta giratoria, ¿no? Que libera a algunos presos políticos, pero que en realidad sigue encarcelando a otros. Esta semana también se conoció un informe de las Naciones Unidas, de una misión de las Naciones Unidas, que dice que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y acusa directamente a la primera plana de la política venezolana, ¿no? A Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros funcionarios. Esto, Javi, puede dificultar lo que hablábamos antes de entrar en una nueva etapa donde la oposición solo se presenta a elecciones que puede ganar y el oficialismo solo convoca a elecciones que puede ganar. Bueno, este tipo de información puede complicar la negociación. Sin lugar a dudas, bueno, muchas gracias, Costi. Vamos a seguir hablando de Venezuela en otros programas. José, te pido que me muestres acá de nuevo. Qué bien, me encanta esta conexión, porque ¿sabes qué? Si siempre vamos a dar una vuelta por el mundo, ahora vamos a dar una vuelta por el universo. Mirá.